Buenas noches, exploradores del cosmos. Te voy a hablar como si estuviéramos en una sala de noticias, porque lo que salió en los últimos reportes de NASA y el James Webb no es otra curiosidad del espacio. Es una de esas piezas que obligan a la ciencia a admitir, sin maquillaje, que todavía hay mundos que no sabemos explicar. Y quiero que lo escuches como una pregunta clavada en la cabeza. ¿Qué pasa cuando un planeta vive tan cerca de una estrella muerta que la gravedad lo estira como plastilina y aún así conserva una atmósfera que parece imposible? El nombre del objeto es PSRJ 2322-2650b. Quédate con ese nombre, porque es de los que se vuelven referencia. PSR indica que esto no orbita una estrella tranquila como el Sol, sino un púlsar, el núcleo colapsado de una estrella, comprimido hasta ser casi una esfera de neutrones, girando a una velocidad absurda y emitiendo pulsos como un faro. No es una metáfora bonita. Literalmente, late en radio y en energía alta, con una precisión que asusta. Y ahora imagina la escena. Un mundo con masa parecida a Júpiter, orbitando ese faro mortal en un círculo tan pequeño que su año dura lo que dura una tarde. Porque sí, el dato te golpea de frente. El año de PSRJ 2322-2650b dura alrededor de 7,8 horas. No días, no semanas, horas. En lo que tú cenas, te duchas y te quedas dormido, ese planeta ya completó una vuelta entera. Y la distancia a su púlsar es tan ridícula que en los materiales públicos se resume así: aproximadamente 1.000.000 de millas. Para que lo compares sin calculadora, nosotros estamos a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Esto es otra liga. Esto es un planeta viviendo en la zona donde la gravedad no acaricia, la gravedad aprieta. Ahora, escucha esta parte con atención, porque aquí nace el titular del que todo el mundo habla. PSRJ 2322-2650b no es redondo. No tiene esa silueta limpia de esfera que dibujamos por costumbre. Está deformado, estirado, alargado, con una geometría que en ilustraciones y animaciones aparece como una especie de limón cósmico. Y esto no es un capricho artístico, es física pura, fuerzas de marea. Las fuerzas de marea son la razón por la que hay mareas en la Tierra. La Luna tira con más fuerza de la parte de nuestro planeta que está más cerca, y con menos fuerza de la parte que está más lejos, y esa diferencia mueve el agua. En sistemas extremos, esa diferencia no mueve agua, mueve mundos. La gravedad del púlsar es tan enorme y el planeta está tan cerca que la diferencia de tirón entre un lado y el otro no solo deforma, literalmente modela la forma del planeta. Por eso hablamos de un limón. Por eso, cuando te lo vendan como planeta huevo, planeta lágrima o planeta limón, no lo tomes como meme. Es un recordatorio de que el universo no está obligado a respetar nuestra estética. Y hasta aquí podrías decir, vale, un planeta deformado. Raro pero entendible. Pero lo que convierte esto en noticia de verdad no es la forma, es la química. Es lo que el James Webb ha visto cuando hizo lo que mejor hace: leer la luz como si fuera un análisis de sangre del cosmos. Tú ya sabes que Webb no es solo fotos bonitas. Webb separa la luz en longitudes de onda y busca huellas, líneas, bandas, patrones que delatan moléculas. Espectroscopía. La diferencia entre ver y entender. Porque una imagen te muestra un objeto. Un espectro te cuenta de qué está hecho. Y en exoplanetas gigantes, lo normal es encontrar combinaciones dominadas por hidrógeno y helio, con firmas de agua, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dependiendo de temperatura y química. Ese es el menú típico. Eso es lo que nuestros modelos esperan. Pero PSRJ 2322-26650b vino a romper el menú. Según el análisis asociado a la observación de Webb, la atmósfera de este planeta parece estar dominada por helio y carbono, y no carbono en la forma que estás acostumbrado a escuchar, como CO o CO2, sino carbono molecular, con señales compatibles con C2 y C3.
Si esto te suena demasiado técnico, te lo traduzco a una frase que cualquier persona entiende. El aire de este mundo no se parece al aire de ningún exoplaneta que hayamos estudiado así antes. Y lo más inquietante es lo que falta. No aparecen las firmas esperables de oxígeno y nitrógeno en los niveles que nuestros modelos suelen producir. No es que haya un poco menos, es que la composición desafía la explicación. Y aquí es donde yo quiero que tú, como espectador, te pongas el sombrero de investigador, porque cuando un equipo serio publica una frase como "esto desafía las teorías actuales de formación", no lo hacen para vender misterio barato. Lo hacen porque realmente hay un choque entre datos y modelos. Los modelos te dicen, si se formó como un gigante gaseoso típico, debería arrastrar ciertos elementos y mostrar ciertas combinaciones. Si ha evolucionado bajo radiación, debería perder algunas capas y revelar otras, sí, pero aún así debería quedar una firma química que encaje en un camino conocido. Y sin embargo, lo que se ve es una mezcla exótica donde el carbono parece llevar el volante. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Vamos a enumerar hipótesis sin inventar cuentos. Hipótesis 1. Estamos viendo un planeta que ha sido cocinado por su entorno durante tanto tiempo que su atmósfera ya no representa un planeta estándar, sino un resultado extremo de erosión, calentamiento y química fuera de equilibrio. Recuerda, un púlsar no es una bombilla, es una máquina de radiación y partículas. En otros sistemas cercanos a estrellas violentas, vemos evaporación atmosférica. El planeta pierde gas, deja una cola, cambia con el tiempo. Aquí, ese proceso podría ser brutal y selectivo. Podría favorecer la pérdida de ciertas moléculas y la supervivencia de otras, dejando una atmósfera enriquecida en helio y carbono. Hipótesis 2. El planeta no nació donde está. En astronomía, cuando algo está en un lugar absurdo, una posibilidad es migración o captura. No es fácil capturar un gigante gaseoso alrededor de un púlsar, pero el universo hace cosas raras cuando hay interacciones dinámicas, cuando hay sistemas múltiples, cuando hay colapsos estelares. Si este planeta sobrevivió a una fase de supernova o si se formó con material reciclado después de la muerte de la estrella, su receta inicial pudo ser distinta. Y una receta inicial distinta puede dar una atmósfera distinta, sobre todo si luego la radiación la reescribe. Hipótesis 3. La que más se ha repetido en divulgación porque es visual. Una atmósfera rica en carbono puede producir brumas y nubes de partículas carbonosas, algo parecido al hollín cósmico. Partículas negras en suspensión que cambian cómo el planeta refleja y absorbe luz. Esa bruma puede hacer que el espectro se vea dominado por carbono y helio, y que otras firmas queden escondidas o debilitadas. Esto no es magia, es meteorología exótica. Y sí, de ahí nace la idea popular de lluvia de diamantes, porque el carbono bajo presiones gigantes puede cristalizar. Ojo, que sea físicamente posible no significa que tengamos una cámara filmándolo, pero es un escenario que los modelos pueden explorar cuando los datos señalan abundancia de carbono. Ahora, añade el contexto térmico, porque en un planeta tan pegado, el calor no es un detalle. Es el arquitecto de toda la química. Con una órbita de horas, con una distancia tan corta, el planeta probablemente está bloqueado por mareas. Una cara mirando siempre al púlsar. Eso crea dos mundos en uno. Un lado castigado, un lado en sombra relativa. Y las estimaciones que se discuten hablan de un lado día que puede superar los 2000 grados Celsius y un lado noche que, aún siendo frío, ronda cientos de grados. En esos rangos, muchas moléculas comunes se rompen, reaccionan, recombinan, y la atmósfera entra en regímenes que en la Tierra no existen. Así que cuando escuches "no hay agua" o "no hay nitrógeno", no pienses en un planeta vacío. Piensa en un caldero químico donde lo que sobrevive no es lo más familiar, sino lo más resistente. Y hay un detalle técnico fascinante que hace que Webb sea clave aquí. Los púlsares emiten mucha energía fuera del infrarrojo, mientras que Webb trabaja precisamente en infrarrojo. Eso significa que, en ciertos escenarios, el brillo cegador típico de una estrella normal se reduce,
y Webb puede aislar mejor la señal térmica y espectral del planeta. Dicho simple, es uno de esos casos donde el tipo de estrella, por extraño que sea, abre una ventana de observación que con estrellas normales es más difícil. El monstruo te deja ver al monstruo. Entonces, ¿por qué esto importa más allá del wow? Porque los planetas alrededor de púlsares son raros. Y cada planeta raro es un laboratorio natural. Un lugar donde la naturaleza hace experimentos que nosotros jamás podríamos recrear. Radiación de alta energía, mareas extremas, química empujada fuera de equilibrio, tiempos orbitales ridículos. En un solo sistema tienes una lección de astrofísica, de dinámica, de química atmosférica y de evolución planetaria. Y cuando un laboratorio natural te entrega un dato que no encaja, ese dato no es un error molesto. Es una pista de que te falta una pieza del rompecabezas. Aquí quiero que te quedes con 3 certezas, para no perderte en especulación. 1. PSRJ 222-25650b está confirmado como gigante gaseoso y su órbita ultracorta está medida. Se conoce desde 2017 por Pulsar Timing. 2. Su forma deformada es coherente con fuerzas de marea extremas. La idea de limón es una consecuencia física. 3. Webb lo ha estudiado, y el resultado público es una atmósfera exótica dominada por helio y carbono, distinta a cualquier otra observada así, con una composición que desafía modelos actuales. Y ahora te pregunto algo que quiero que respondas en tu cabeza, porque esto cambia cómo miramos el cielo. Si el universo puede construir un planeta con masa tipo Júpiter, estirarlo como un limón y darle una atmósfera de helio y carbono al lado de una estrella muerta que late como un faro, ¿cuántas familias de mundos existen que todavía no hemos catalogado, simplemente porque nuestros telescopios antes no podían leerlos? Porque lo que más asusta de esta noticia no es que exista un planeta raro. Lo que más asusta es que tal vez no sea único, y que el James Webb apenas está abriendo la puerta. Vale, ya te conté lo que hace que este mundo sea raro a primera vista. Ahora vamos a lo serio. ¿Cómo se detecta y se lee un planeta que gira alrededor de un púlsar? ¿Y por qué lo que ve el James Webb aquí no encaja con el manual de atmósferas que usamos para casi todo lo demás? Empecemos por el escenario. Un púlsar no es una estrella normal. Es el núcleo colapsado de una estrella masiva, una estrella de neutrones, tan densa que una cucharadita de su material pesaría como una montaña. Y en el caso de PSRJ 2322-26650, estamos hablando de un púlsar de milisegundos, rota cientos de veces por segundo. Es literalmente un reloj cósmico. Cada giro lanza un pulso de radiación, y desde la Tierra lo medimos como si fuera un latido ultraestable. Ese latido es tan preciso que, si algo tira del púlsar por gravedad, aunque sea un poquito, lo notamos. Y aquí viene lo que mucha gente no entiende. En estos sistemas, a veces el planeta no se descubre por foto, sino por el baile del púlsar. Si el púlsar y el planeta orbitan un centro de masas común, el púlsar se mueve ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Esa oscilación cambia el tiempo que tarda su pulso en llegar a nosotros. Hablamos de variaciones minúsculas, microsegundos. Pero cuando tienes un reloj tan bestial, ese microsegundo es una huella dactilar. Con suficientes pulsos y suficientes órbitas, la huella se vuelve un patrón. Y el patrón te dice, aquí hay un compañero, con esta masa, a esta distancia, con este periodo. Ahora ponle números, porque sin números esto suena a cuento. Este planeta completa una órbita en unas 7,8 horas. No días, no semanas, horas. Es un año que te cabe dentro de una jornada laboral. Y su distancia al púlsar es de alrededor de 1 millón de millas, unos 1,6 millones de kilómetros. Eso es una locura de cercanía en términos gravitacionales. Estás metiendo un gigante tipo Júpiter en una órbita tan apretada que la gravedad diferencial, la diferencia de tirón entre la cara cercana y la cara lejana, deja de ser una curiosidad y se convierte en un martillo. Por eso aparece esa descripción tan viral, forma de limón. No es un apodo simpático,
es el lenguaje simple para decir, este objeto está deformado por mareas de una manera extrema. Y aquí llegamos a lo que hace que Webb sea el protagonista del caso. Normalmente, cuando intentas estudiar un planeta, la estrella es un foco gigantesco que te ciega. Es como querer ver el reflejo de una gota de agua pegada a un faro. En infrarrojo, sin embargo, un púlsar puede no dominar como dominaría una estrella normal. Webb trabaja en infrarrojo. Eso significa que, en este sistema, no tienes el mismo problema de deslumbramiento que tendrías como una estrella brillante. Es una ventana rara. La estrella te mata en partículas y radiación de alta energía, pero te deja espacio en infrarrojo para intentar medir el planeta. ¿Y cómo lo mide Webb? Aquí es donde quiero que imagines el experimento como una serie de fotogramas. El planeta da vueltas en 7,8 horas. Si tú observas la luz total del sistema en infrarrojo durante toda esa órbita, la señal cambia según qué hemisferio del planeta mira hacia ti. Cuando ves más cara diurna, recibes más emisión térmica. Cuando ves más cara nocturna, baja. Esa curva, el cambio de brillo a lo largo de la órbita, te permite estimar temperaturas y, con espectroscopía, composición. No estás viendo una foto bonita, estás viendo una firma física. Cómo respira térmicamente el planeta en su giro. Y las temperaturas aquí son otro golpe a la intuición. Las estimaciones divulgadas para este planeta hablan de un lado diurno que puede llegar a alrededor de 3.700 grados Fahrenheit, unos 2.040 grados centígrados, y un lado nocturno que caería hacia 1.200 grados Fahrenheit, unos 650 grados centígrados. Eso sugiere un contraste brutal entre hemisferios. Y cuando tienes un contraste así, una de las primeras sospechas es el bloqueo por marea, siempre la misma cara mirando al púlsar. En ese escenario, la atmósfera, si existe y si puede circular, intenta transportar calor, pero no siempre lo logra de manera eficiente. Y aquí viene lo importante. En un planeta normal, ese transporte está guiado por química relativamente estándar. Hidrógeno, helio, vapor, moléculas comunes. Aquí no. Porque lo que Webb ve en la atmósfera es el corazón del misterio, carbono molecular, C2 y C3. No carbono como concepto general, no algo que suena a carbono, moléculas específicas de carbono en forma diatómica y triatómica. Y esto, en astronomía de atmósferas, es como encontrar un olor que no debería existir en esa cocina. Te lo explico con una idea simple. En atmósferas calientes, el carbono es pegajoso con el oxígeno. Si hay oxígeno disponible, el carbono tiende a formar CO o CO2, porque son moléculas energéticamente muy favorecidas. Entonces, cuando un equipo dice, vemos C2 y C3 como señal dominante, está diciendo algo más fuerte por debajo. Para que estas moléculas dominen, la capa observable debe tener poquísimo oxígeno y también poquísimo nitrógeno. No porque el oxígeno y el nitrógeno sean malos, sino porque, si estuvieran presentes en cantidades normales, el carbono se iría por otro camino químico y la firma que verías sería otra. Y aquí está el dato que más pesa. Entre el conjunto de planetas que se han estudiado con técnicas comparables, no es normal detectar carbono molecular como señal clara. En otras palabras, no es un planeta raro más. Es un tipo de firma que no aparece así, de forma tan dominante, en el resto de casos conocidos. Y por eso NASA lo presenta como un objeto cuya composición, literalmente, no encaja bien en las explicaciones estándar. Ahora, cuidado con la palabra imposible. No hay nada en física que diga C2 y C3 están prohibidas. Lo que pasa es que, con los modelos que usamos para atmósferas de gigantes gaseosos, ese resultado no sale fácil. Y si algo no sale fácil, hay dos caminos. O el planeta no es lo que creemos, o el planeta sí es un gigante gaseoso, pero el entorno ha reescrito su atmósfera hasta convertirla en otra cosa. Y el entorno aquí es criminal. Un púlsar no solo ilumina, bombardea. Su viento de partículas y su radiación de alta energía pueden romper moléculas una y otra vez. Ese proceso puede empujar la química fuera del equilibrio. En términos simples, la atmósfera no se asienta en la receta normal, porque la están agitando a martillazos energéticos. Moléculas que en un planeta normal no sobrevivirían arriba,
Aquí podrían formarse y reformarse de formas raras, o al revés, moléculas que deberían dominar podrían ser destruidas constantemente. Ahora mete en la ecuación la deformación por mareas. Si el planeta está estirado, hay regiones donde la gravedad efectiva cambia. Hay puntos donde la atmósfera está más suleta y más cerca del escape. Y algunos investigadores describen una idea inquietante, que material podría estar saliendo del planeta y, en cierto sentido, alimentando al sistema, como un goteo gravitatorio. No lo imagines como un chorro espectacular tipo cometa. Imagínalo como pérdida sostenida de gas en el punto más vulnerable. Entonces, ¿qué significa que la atmósfera sea rica en helio y carbono? Significa, como mínimo, que el hidrógeno, el gas más ligero, el primero que se pierde, probablemente no domina ya la capa observable. Eso ocurre en Neptunos evaporados y en mundos castigados por radiación intensa. Aquí el castigo es de otro tipo, pero el resultado puede ser parecido. Te quedas con una atmósfera más pesada, más extraña, más seleccionada por millones de años de escape y destrucción química. Y ahora viene una frase clave que tienes que retener. Este objeto es, hasta donde llega el material oficial, el único exoplaneta conocido con masa tipo Júpiter orbitando un púlsar. Eso ya lo hace especial, porque la mayoría de planetas alrededor de púlsares que conocemos son pequeños o están en historias de formación muy distintas. Aquí, en cambio, tienes un gigante gaseoso pegado a un resto estelar ultraviolento. Es como encontrar una medusa delicada viviendo al lado de una turbina. Y eso nos obliga a preguntar, ¿de dónde salió? ¿Es un superviviente que estaba allí antes del colapso estelar? ¿Se formó después en un disco de material reciclado? ¿Es el resto erosionado de un compañero que el púlsar estuvo comiéndose durante muchísimo tiempo, como ocurre en sistemas tipo Black Widow? O sea, ¿es un planeta de verdad? ¿De los de siempre? ¿O es el resultado final de una relación tóxica con un objeto compacto? Aquí es donde el rompecabezas se vuelve todavía más serio, porque hay un comentario científico muy directo. Esto no se explica bien ni como formación normal de planetas, ni como estrella despojada típica. Una estrella que pierde su capa no se transforma mágicamente en un objeto con una atmósfera dominada por carbono molecular. Y además, la física nuclear de una estrella no produce una bola pura de carbono así de simple. En otras palabras, tampoco encaja como esto era una estrella y quedó como planeta. Es una zona gris. Entonces, ¿qué hipótesis se están barajando para salvar los datos sin inventar magia? Una idea interesante apunta a procesos de separación interna y cristalización. En ciertas condiciones, compuestos ricos en carbono y oxígeno pueden formar cristales que flotan en un entorno dominado por helio, y esa dinámica podría alterar qué elementos llegan a la atmósfera observable. En un planeta gigante, la circulación y la química no dependen solo de la radiación externa, dependen también de lo que el interior entrega a las capas altas. Si el interior está en una fase extraña, por presión, por temperatura, por composición inicial, la atmósfera puede acabar siendo una máscara muy distinta del cuerpo real. Otra hipótesis es más histórica, segunda generación. El púlsar pudo haber tenido, después del colapso, un entorno con material suficiente para formar un planeta. Suena extremo, pero en astrofísica hay escenarios donde discos alrededor de objetos compactos se forman con material que cae, se enfría y se organiza. El problema aquí no es si es posible. El problema es el presupuesto. Necesitas suficiente masa y suficiente tiempo, y necesitas que el entorno no disperse el gas antes de que se junte. Si esta hipótesis fuera cierta, la composición inicial podría ya venir rara, y el planeta sería exótico desde el nacimiento. Y otra hipótesis, la más dramática, es la erosión. No estamos viendo un planeta normal, sino el residuo de un compañero que fue perdiendo materia durante muchísimo tiempo. En sistemas Black Widow, el púlsar literalmente evapora a su compañero. Si ese compañero era una estrella muy ligera o un objeto gaseoso, podrías acabar con un remanente que, en masa, cae en la categoría de planeta, pero en historia y composición es otra cosa. El planeta sería una supervivencia, no una infancia. ¿Te das cuenta de lo que implica? Que este mundo, por raro que sea, no es solo un meme,
es una prueba de estrés para nuestros modelos. Si logramos entender por qué aquí aparece C2 y C3 de forma dominante, vamos a entender mejor qué le pasa a la química cuando la atmósfera vive en el borde térmico, borde gravitatorio y borde radiativo. Y la parte más emocionante, para mí, no es la rareza del planeta, es el método, porque esto sugiere algo potente. Hay sistemas donde estudiar atmósferas es más fácil precisamente porque el anfitrión no domina en infrarrojo. Webb, en esos casos, no está mirando planetas típicos, está abriendo un catálogo nuevo de mundos alrededor de restos estelares, mundos que antes eran invisibles o imposibles de separar de su estrella. ¿Qué se necesita ahora para avanzar? Preguntas muy concretas, no filosofía. 1. Medir con más detalle la proporción de helio y el inventario de carbono. 2. Buscar trazas débiles de otras especies escondidas bajo brumas, porque las brumas pueden engañar y hacer que una molécula parezca dominar, cuando en realidad está tapando otras. 3. Mirar cómo cambia el espectro a lo largo de la órbita, para inferir circulación atmosférica y transporte de calor. 4. Intentar detectar si hay pérdida de masa hoy mismo, si existe un escape medible. Y 5. Comparar con modelos de formación y evolución para decidir cuál historia es menos dolorosa para la física. Y ahora te lo digo mirándote a los ojos, como si esto fuera una sala de control. Si el planeta es normal y el entorno lo reescribió, entonces estamos viendo hasta dónde puede llegar la naturaleza cuando la castigas. Si el planeta es de segunda generación, entonces el universo tiene más caminos para fabricar mundos de lo que solemos admitir. Y si es un residuo erosionado, entonces estamos viendo el final de una historia brutal. Un planeta nacido de una relación destructiva con un cadáver estelar. Quédate con esta imagen. Un reloj cósmico girando casi 300 veces por segundo. Y a su lado, un gigante gaseoso estirado como un limón, calentado hasta miles de grados, con una atmósfera que, según los datos de Webb, muestra carbono molecular C2 y C3 y sugiere una pobreza extrema de oxígeno y nitrógeno en la capa observable. Eso no es un adorno narrativo, es un reto directo a la forma en que creemos que funcionan las atmósferas. Y ahora la pregunta final de esta parte, la que te quiero dejar en la cabeza. Si tú fueras el científico del equipo y tuvieras que escoger un solo experimento para la siguiente observación, ¿qué priorizas? ¿Buscar señales de escape y cola de material? ¿O buscar especies ocultas bajo brumas para reconstruir la química real? Porque de esa decisión depende si este planeta pasa de viral a comprendido. Bien, ahora vamos a cerrar este caso como lo cerraría un documental serio, con lo que sabemos, con lo que no sabemos y con el plan concreto para que esto deje de ser una rareza y se convierta en ciencia entendida. Lo primero es ponerle freno a los titulares exagerados. Que una atmósfera desafíe la explicación no significa que violemos leyes de la física. Significa que nuestros modelos, tal como están, no reproducen bien el espectro observado. Es una diferencia enorme. La física sigue funcionando. Lo que queda en evidencia es que hay un camino de formación o de evolución que todavía no tenemos bien parametrizado cuando metes un planeta gigante en un entorno de púlsar. Lo estiras por mareas, lo calientas con una órbita de 7,8 horas y lo bombardeas durante millones de años con radiación y partículas. Y aquí viene el primer aprendizaje útil para ti como espectador. Cuando la astronomía dice no encaja, el siguiente paso no es inventar historias, sino diseñar pruebas. En este caso hay 4 pruebas clave que, si se hacen, pueden separar las hipótesis con bastante claridad. Prueba número 1. Confirmar la firma química en más de una ventana espectral y con más de una estrategia de observación. En atmósferas exoplanetarias, el enemigo silencioso son las nubes y las brumas. Una bruma puede ocultar moléculas normales, agua, CO, CO2, metano, y dejarte ver solo lo que sobresale por arriba. Si el planeta tiene una bruma carbonosa tipo hollín, el espectro puede quedar aplanado y dominado por bandas de carbono, aunque por debajo exista otra química. ¿Qué se necesita? Observaciones repetidas, con suficiente señal ruido, buscando consistencia. Que las bandas atribuidas a C2 y C3 aparezcan donde deben aparecer, con la misma forma relativa
y que no dependan de un artefacto de calibración. Prueba número 2. Espectros y brillo a lo largo de la órbita completa. Este sistema tiene una ventaja enorme. El periodo orbital es tan corto que, en una sesión, puedes cubrir una vuelta completa y ver cómo cambia la emisión térmica del planeta según qué hemisferio estás mirando. Si está bloqueado por marea, muy probable en una órbita de horas, tendrás un lado día brutalmente caliente y un lado noche menos caliente pero a un extremo. Ese contraste te dice si la atmósfera transporta calor o si está rota por la radiación del púlsar. Y ojo, esto es muy potente. Si la química cambia con la fase orbital, significa que la atmósfera está fuera de equilibrio y que la circulación está mezclando gas de zonas distintas. Si la química no cambia y el espectro es estable, entonces tienes una atmósfera más uniforme o una capa de bruma tan dominante que lo tapa todo. Prueba número 3. Buscar señales de escape atmosférico. Un planeta tan cerca de un objeto compacto puede perder masa, sobre todo si el bombardeo de partículas rompe moléculas y calienta capas altas. No hace falta imaginar un chorro espectacular como cometa. Basta con que el gas se escape lentamente durante millones de años para que la composición se seleccione. Se va el hidrógeno primero, quedan especies más pesadas, aparece una atmósfera extraña que no refleja el estado original del planeta. Si existiera pérdida de masa hoy, podrían verse indicios indirectos. Exceso de absorción en ciertas bandas cuando el planeta pasa por delante, o una envoltura extendida. No siempre se detecta, pero si se detecta, cambia el caso porque ya no hablamos solo de química, hablamos de evolución en tiempo real. Prueba número 4. Comprobar si el resultado podría ser una mezcla de dos cosas: composición rara más opacidad rara. En otras palabras, no es solo de qué está hecha la atmósfera, sino cómo deja pasar la luz. Dos atmósferas diferentes pueden producir espectros parecidos si la opacidad está dominada por partículas. Por eso, en exoplanetas, a veces el gran giro llega cuando encuentras una molécula secundaria débil que estaba escondida. Esa molécula secundaria es como una pista de ADN. Te permite romper la degeneración de modelos. Ahora vamos a las hipótesis, pero con disciplina. Cada hipótesis debe hacer una predicción que podamos comprobar. Hipótesis A. Planeta tipo Júpiter normal, pero reescrito por el entorno del púlsar. Erosión más química fuera de equilibrio. Predicción. Deberías ver indicios de que el hidrógeno no domina la capa observable y variaciones relacionadas con fase orbital o con cambios en la actividad del púlsar. También es compatible con que el planeta se haya enriquecido en helio por pérdida selectiva de los gases más ligeros y que el carbono aparezca como protagonista por rutas químicas empujadas por radiación. Hipótesis B. Bruma carbonosa muy opaca que esconde el resto. Predicción. Un espectro con continuo suavizado, pocas líneas finas y cambios con fase orbital más relacionados con temperatura que con abundancia real. Si la bruma manda, al ampliar la cobertura espectral, podrían aparecer moléculas subyacentes en regiones donde la bruma es menos opaca. Esta hipótesis es atractiva porque explica por qué vemos carbono sin exigir que el planeta sea casi puro carbono. Hipótesis C. Origen de segunda generación, con material reciclado tras la muerte de la estrella. Predicción. Composición inicial peculiar y un escenario dinámico consistente con formación alrededor de un remanente. Esta es difícil, porque formar un gigante gaseoso cerca de un púlsar exige condiciones muy específicas. No es imposible en principio, pero tiene que cuadrar con el presupuesto de masa y con el tiempo. Hipótesis D. Remanente erosionado de un compañero en una historia de evaporación prolongada. Tipo sistemas viuda negra, pero con final distinto. Predicción. Señales de interacción histórica y un contexto donde el púlsar haya estado pelando a su compañero. Aquí, el planeta sería menos un Júpiter típico y más un residuo. Un objeto que hoy tiene masa de planeta, pero biografía de otra cosa. Y ahora, lo más importante, ¿por qué este caso merece un video de última hora y no solo un post curioso? Porque los planetas alrededor de púlsares son extremadamente raros.
Y eso significa que cada uno define un capítulo nuevo de diversidad planetaria. Nosotros, como especie, construimos la idea de planeta mirando el sistema solar. Luego descubrimos exoplanetas y pensamos que ya habíamos visto lo raro. Júpiteres calientes, supertierras, mini Neptunos. Pero un gigante gaseoso deformado por mareas orbitando un reloj de neutrones, eso es otra ecología física. Es un planeta viviendo en un cementerio estelar. Y esa ecología puede crear atmósferas que no se parecen a nada que hayamos catalogado. Además, este caso es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia cuando se hace bien. Fíjate, el James Webb no inventó nada, midió un espectro. El espectro sugiere una composición. La composición no encaja con los modelos estándar. Y en vez de decir misterio para siempre, lo que hace la comunidad es abrir un abanico de hipótesis y proponer observaciones para decidir. Eso es exactamente lo que debería aprender la audiencia. No creer, sino entender el proceso. Ahora, una pieza que vale oro para explicarlo a cualquiera. La forma limón no es un truco visual, es el resultado de fuerzas de marea. Cuando estás extremadamente cerca de un objeto masivo, la gravedad no tira igual de todo tu cuerpo. La cara cercana siente más atracción que la cara lejana. Esa diferencia estira. Si te acercas lo suficiente, puedes cruzar el límite en el que la marea te desgarra, lo que se llama límite de Roche. Que este planeta esté deformado sugiere que vive en un régimen de marea fuerte. Y marea fuerte significa también fricción interna, calentamiento por marea y una estructura que puede estar disipando energía constantemente. Eso puede influir en la atmósfera desde abajo. Mezcla, convección, liberación de compuestos, dinámica vertical. O sea, no es solo la radiación de arriba. El interior también podría estar empujando la atmósfera a un estado raro. Y aquí conecto con la química de carbono de una forma que se entiende. El carbono es un elemento que puede formar muchos caminos químicos, pero esos caminos dependen de dos cosas: disponibilidad de oxígeno y temperatura. Si tienes oxígeno, el carbono se va muy fácil a CO y CO2. Si no lo tienes, o si está bloqueado en otras fases, pueden aparecer rutas que favorecen cadenas de carbono. C2 y C3, en ese sentido, son como una señal de que el aire que estamos viendo no es el aire típico de un gigante gaseoso. Puede ser por abundancia real o por opacidad y fotoprocesos. Pero, sea cual sea, lo que te está diciendo Webb es: aquí el carbono está jugando un papel inusualmente grande. ¿Y sabes qué es lo más emocionante de todo? Que este planeta, por su órbita corta, es un candidato perfecto para una campaña de seguimiento. No necesitas esperar meses para una geometría específica. En horas, repites fases. Eso permite comparar noches diferentes, ver si hay variabilidad y convertir el misterio en un conjunto de curvas y espectros que se pueden modelar con rigor. En ciencia, cuando puedes repetir rápido, avanzas rápido. Ahora quiero cerrar con una frase que te quede grabada, porque define el espíritu del canal. El universo no se volvió extraño hoy. Siempre fue extraño. Lo que cambió es que ahora tenemos instrumentos capaces de leer rarezas que antes eran invisibles. Y cuando un instrumento como Webb abre una ventana, empiezas a encontrar objetos que no encajan en la taxonomía vieja. Eso no es un problema, es el progreso. Así que, si mañana alguien te pregunta, ¿y entonces qué es esta planeta? La respuesta honesta, científica y potente es esta. Sabemos que orbita un púlsar en un periodo extremo, sabemos que está deformado por mareas, y sabemos que Webb detectó una firma atmosférica dominada por helio y carbono con señales compatibles con C2 y C3, algo que no encaja en los modelos estándar. Lo que aún no sabemos es cuál de las historias físicas, erosión, brumas, origen reciclado, remanente, explica mejor esa firma. Y lo siguiente que viene son pruebas observacionales para elegir. Y ahora te lo pregunto directamente a ti, como si esto fuera una mesa de redacción científica. ¿Qué te parece más lógico? ¿Un Júpiter normal que fue pelado y reescrito por un púlsar hasta volverse irreconocible? ¿O una atmósfera dominada por brumas que nos está escondiendo la química real?
¿O crees que la historia del sistema es tan rara que estamos viendo un objeto de origen distinto, casi un sobreviviente de la muerte estelar? Déjamelo en comentarios. Porque si el seguimiento confirma esta firma, este planeta no será solo el planeta Limón. Será uno de los ejemplos más claros de que la diversidad de atmósferas en el universo es mucho más amplia que nuestro catálogo. Y si el seguimiento la corrige, también ganamos, porque habremos aprendido algo igual de importante: cómo la opacidad y las brumas pueden engañar nuestros ojos, incluso cuando esos ojos son el telescopio más potente jamás puesto en el espacio. Y eso, exactamente eso, es el Diario del Cosmos. Noticia urgente, datos claros, hipótesis honestas y un plan para convertir lo raro en entendible.